En los pasillos helados del Kremlin, durante el crudo invierno de 1613, un llanto ahogado rompió el silencio como una grieta en la piedra milenaria. No era el lamento de una prisionera, ni el grito de una cautiva de guerra. Era la voz quebrada de una princesa rusa de apenas 16 años, conocida en la corte como la Rosa Blanca de Moscú. Aquella noche, en su primera experiencia con el matrimonio, descubrió que ser hija del zar podía ser más cruel que enfrentarse al enemigo en el campo de batalla. El matrimonio de las princesas rusas en los albores de la dinastía Romanov nunca fue un asunto de amor. Era un pacto de hierro forjado por la política y bendecido por la Iglesia ortodoxa. Las jóvenes eran piezas de ajedrez, sacrificadas para asegurar alianzas con boyardos, generales curtidos en sangre o incluso con enemigos derrotados. Cada lágrima de estas princesas equivalía a un tratado. Cada sonrisa forzada servía para consolidar territorios. Y la noche de bodas, lejos de ser un instante de ternura, se convertía en un ritual de poder y sumisión. Documentos oscuros conocidos como el Libro Negro de la Corte Romanov, rescatados por historiadores a principios del siglo XX, revelan escenas que la historia oficial borró con celo. Se narran matrimonios en los que adolescentes fueron entregadas a hombres que les triplicaban la edad, a nobles enfermos de sífilis o a militares que veían en la unión un ascenso político. En habitaciones iluminadas por cientos de velas, mientras la nieve cubría los tejados de Moscú, aquellas jóvenes eran sometidas a un destino que ni las leyendas más crueles se atrevieron a inventar. Lo que vas a escuchar no es un cuento de hadas ruso, es la realidad helada y despiadada que explica por qué tantas princesas eligieron el silencio, la locura o la desaparición, y también por qué en la tradición popular aún se susurra una frase maldita: cuanto más cerca del trono, más lejos de la felicidad. Duro, perturbador, pero necesario de contar. Porque solo a través de estas voces sofocadas podemos entender el verdadero precio de nacer en una dinastía imperial. Cuando en 1613 la familia Romanov ascendió al poder, Rusia emergía de una de las épocas más turbulentas de su historia, el llamado Tiempo de las Turbulencias. Invasiones extranjeras, hambrunas, guerras civiles y falsos zares habían dejado al país desgarrado y en busca de estabilidad. Para el joven Miguel I, primer zar Romanov, la prioridad fue consolidar la legitimidad de su dinastía recién fundada, y en esa estrategia, las princesas, sus hijas y sobrinas, se convirtieron en herramientas vivientes de diplomacia. Lejos de ser vistas como joyas preciosas, protegidas de todo peligro, las princesas Romanov cargaban con el peso del trono en cada uno de sus gestos. Desde la infancia se les recordaba que su destino no les pertenecía. Sus cuerpos, su futuro y hasta sus emociones eran patrimonio del Estado. La familia imperial no podía permitirse un matrimonio romántico, ni siquiera uniones por afinidad. Cada boda era una transacción cuidadosamente calculada entre el zar y los boyardos, entre la Iglesia ortodoxa y los aliados extranjeros. El Kremlin no era solo un palacio, era una jaula de oro. Dentro de sus muros, estas jóvenes crecían rodeadas de símbolos de poder, íconos religiosos cubiertos de piedras preciosas, frescos bizantinos que representaban la gloria de los santos guerreros, y ceremonias litúrgicas que reforzaban la idea de que la voluntad del zar era también la voluntad de Dios. Bajo esa atmósfera sagrada y opresiva, las princesas comprendían muy pronto que eran más sacerdotisas del poder que mujeres libres. Los cronistas de la época describen cómo, desde los 10 o 12 años, las niñas Romanov eran preparadas para sus futuros deberes matrimoniales. Aprendían a bordar íconos, a recitar plegarias interminables, a caminar con el rostro inclinado como símbolo de modestia. Pero tras esas apariencias piadosas, se ocultaba un entrenamiento mucho más cruel: aceptar el silencio, dominar el miedo
y aprender a obedecer sin preguntar. Porque en el momento en que llegara la orden del zar, ellas deberían abandonar el Kremlin y entregarse a un hombre desconocido en nombre del imperio. La Iglesia Ortodoxa reforzaba este destino. Los sermones hablaban de la obediencia femenina como virtud sagrada y de la virginidad de las princesas como un tesoro nacional. No era extraño que las jóvenes fueran comparadas con reliquias vivientes, custodias de pureza que, llegado el momento, serían ofrecidas como sacrificio político. Para los sacerdotes, cada matrimonio no era solo un contrato humano, sino un pacto divino en el que Rusia entera participaba. Y en ese pacto, la voluntad individual de la princesa carecía de importancia. El poder de los boyardos, la nobleza rusa, también pesaba sobre sus hombros. Estos clanes aristocráticos luchaban por emparentar con la familia imperial, sabiendo que una boda con una Románov significaba acceso directo a la corte y a la influencia política. En muchas ocasiones, las negociaciones sobre el futuro esposo de una princesa se desarrollaban en secreto, entre botellas de hidromiel y conspiraciones palaciegas, mientras la joven en cuestión permanecía encerrada en sus aposentos, ignorante de la decisión que cambiaría su vida. Para las princesas no había escapatoria. Ni siquiera las murallas sagradas del Kremlin podían protegerlas del destino impuesto. La historia registra casos en los que las muchachas mostraron resistencia. Una carta atribuida a una sobrina del zar Alejo I imploraba ser enviada a un convento en lugar de casarse con un boyardo anciano. Su súplica fue ignorada y poco después desapareció de los registros oficiales. Ese silencio, esa desaparición, fue más elocuente que cualquier crónica. El contraste con los príncipes herederos era brutal. Mientras los varones recibían instrucción militar, aprendían a montar a caballo y a blandir la espada en desfiles ante la Guardia Imperial. Las niñas eran relegadas al papel de moneda de cambio. Sus nombres aparecían en tratados diplomáticos, pero sus voces jamás eran escuchadas en las salas del poder. Eran símbolos, no personas, firmas invisibles en contratos que aseguraban la estabilidad de una dinastía. El peso del trono era en realidad el peso de una maldición. Cuanto más alto se elevaba la familia Románov en el escenario político europeo, más pesados eran los grilletes que aprisionaban a sus hijas. El Kremlin podía parecer un lugar de esplendor, pero para muchas de estas jóvenes fue un preludio de muerte en vida. El lujo de los vestidos bordados en oro y de las joyas con diamantes contrastaba con el vacío de una existencia sin elección. Así se configuraba la trampa perfecta. Las princesas eran alabadas públicamente como bendiciones divinas, pero en privado se las trataba como piezas sacrificables. Entre las paredes de mármol y los altares iluminados por velas, las jóvenes comprendían que no eran dueñas de su destino. Su vida entera era un servicio al imperio, y el precio de ese servicio se pagaba, casi siempre, en la noche en que se consumaba su matrimonio. La historia de aquellas princesas no se mide en coronas ni en banquetes, sino en lágrimas derramadas en silencio. Y cada llanto resonaba como un recordatorio de que, bajo la grandeza de la Rusia imperial, existía un sacrificio humano cuidadosamente oculto, el de sus propias hijas. Desde el momento en que una princesa Románov abría los ojos a la vida, su existencia quedaba marcada por un destino ineludible: servir como pieza política en un tablero dominado por hombres. La infancia, que para otros niños era un tiempo de juegos y descubrimientos, para ellas se convertía en un periodo de moldeado implacable. La corte no criaba niñas, criaba símbolos, y un símbolo debía ser perfecto. Las crónicas cortesanas narran que las hijas de los zares eran vigiladas desde la cuna por institutrices elegidas por la Iglesia Ortodoxa. Estas mujeres, vestidas con hábitos severos y semblantes impenetrables, eran responsables de enseñar a las princesas la virtud más importante de todas: el silencio.
Cada risa demasiado libre, cada pregunta curiosa, cada gesto espontáneo, podía interpretarse como una falta de modestia y era castigado con frialdad calculada. La educación religiosa dominaba cada jornada. Las niñas aprendían a recitar letanías interminables desde la madrugada, inclinándose ante íconos que brillaban con oro y esmeraldas. Se les instruía en la obediencia a la voluntad divina, una obediencia que se confundía con la obediencia al zar. La frontera entre fe y poder se desdibujaba hasta desaparecer. El mensaje era claro. Cuestionar las órdenes de un padre o un esposo era tan grave como desafiar a Dios mismo. A los 8 o 9 años, cuando otras niñas apenas aprendían a leer cuentos, las princesas rusas eran obligadas a memorizar pasajes enteros de los padres de la iglesia. Sus cuadernos no estaban llenos de dibujos infantiles, sino de citas sobre el deber conyugal, la castidad y la entrega absoluta. La erudición que se les permitía se limitaba a reforzar el mismo dogma. Su misión no era pensar por sí mismas, sino encarnar el ideal de pureza femenina al servicio de la dinastía. El contraste era hiriente. Mientras los jóvenes zares practicaban la esgrima, cabalgaban por los bosques de Moscovia y estudiaban estrategias militares, las princesas pasaban horas interminables bordando tapices que representaban escenas bíblicas. Cada puntada debía ser perfecta, pues ese bordado no era un simple adorno, era una metáfora de su vida futura, tejida con paciencia, silencio y resignación. Sin embargo, bajo esa apariencia dócil, muchas de ellas desarrollaban un mundo interior complejo. Algunos testimonios encontrados en cartas privadas muestran destellos de rebeldía intelectual. Una princesa del siglo XVII confesaba en secreto su pasión por la astronomía, pero reconocía que nunca podría hablar de ello abiertamente. El cielo es lo único que puedo mirar sin que me digan que es pecado. Estas voces, aunque frágiles, revelan que incluso en la oscuridad del adoctrinamiento existían semillas de resistencia. La corte se encargaba de aplastar esas semillas. Había rituales diseñados para recordarles su inferioridad jerárquica. Una práctica habitual era hacer que las princesas más jóvenes sirvieran vino y pan a los boyardos durante las ceremonias religiosas. De esta forma, se les inculcaba desde temprano que su rol era complacer y asistir, nunca mandar. Incluso el modo de caminar era regulado. Pasos cortos, cabeza inclinada, brazos pegados al cuerpo. La espontaneidad era un lujo prohibido. Lo más devastador, sin embargo, era la lección emocional. Se les enseñaba a reprimir el miedo y el dolor. Una princesa que lloraba demasiado podía ser reprendida públicamente, y las lágrimas eran consideradas un signo de debilidad que deshonraba a la dinastía. Con el tiempo, muchas aprendieron a llorar en silencio, escondidas tras los velos de misa o entre los pliegues de sus vestidos. Ese hábito de ocultar las emociones se convirtió en una segunda piel, una máscara que las acompañaría hasta la noche de bodas. Algunas fuentes sugieren que ciertos conventos femeninos también funcionaban como lugares de entrenamiento para princesas. Allí, además de rezar y aprender labores domésticas, eran instruidas en la virtud de la obediencia incondicional. La monja superiora, muchas veces, era pariente lejana del zar, encargada de vigilar que las jóvenes interiorizaran la sumisión como destino divino. Era una preparación psicológica tan sutil como cruel, enseñarles que el sacrificio personal era una forma de santidad. El resultado de esta educación era una paradoja. Mujeres inteligentes, cultas, conocedoras de idiomas, de arte y de protocolo diplomático, pero incapaces de decidir sobre su propio futuro. Eran joyas que brillaban en público, pero cuya caja estaba cerrada con candado, y el llavero siempre estaba en manos de otros: el padre, el zar, la iglesia, el futuro esposo. Así se forjaba la sumisión, no a través de cadenas de hierro, sino mediante cadenas invisibles que penetraban en la mente desde la niñez.
cadenas tejidas con rezos, rituales, bordados y silencios forzados. Cuando llegaba el día de la boda, la princesa no era solo una joven vestida de blanco. Era el producto de años de domesticación cuidadosamente orquestada, y en el fondo de su alma, la niña que alguna vez soñó con libertad ya había sido sustituida por una sombra obediente. Lo que sucedía en la cámara nupcial, entonces, no era un accidente aislado. Era la culminación de un proceso largo y sistemático. Una princesa Románov temía su primera noche de bodas, no solo por el hombre que la esperaba, sino porque toda su vida anterior había sido un ensayo general para ese momento. Si la educación de las princesas Románov era una jaula invisible, la elección de su esposo era la llave que sellaba definitivamente esa prisión. Ninguna decisión estaba en sus manos. Todo dependía de las intrigas palaciegas, de los intereses del zar y de las tensiones entre boyardos y aliados extranjeros. El amor, la afinidad, incluso la compasión, eran lujos que no existían en aquel juego político. El proceso comenzaba mucho antes de que la princesa cumpliera la edad para casarse. En los corredores del Kremlin, los consejeros del zar debatían sobre cuál era la alianza más útil. ¿Un noble boyardo que asegurara lealtad interna? ¿Un general veterano cuyas tropas fueran indispensables en la frontera? ¿O un príncipe extranjero cuya unión consolidara tratados comerciales y militares? Cada opción representaba un beneficio estratégico, y cada princesa era una ficha en el tablero. Las crónicas de la corte registran banquetes en los que los pretendientes eran evaluados como si fueran caballos de guerra. La edad, la riqueza, la lealtad política y en ocasiones la ferocidad militar eran las cualidades más apreciadas. El bienestar de la joven apenas era mencionado. Una princesa de 15 años podía ser prometida a un hombre de 40 o 50, siempre que éste garantizara estabilidad al imperio. Y nadie se atrevía a cuestionar esa lógica cruel. Lo personal se subordinaba a lo imperial. Los boyardos, por su parte, veían en estas uniones una oportunidad dorada. Casar a un hijo con una Románov significaba acercarse al trono, ganar influencia y asegurar privilegios hereditarios. Hubo familias que ofrecieron fortunas enteras o ejércitos privados como dote, con tal de asegurar un enlace imperial. Las princesas no eran vistas como personas, sino como llaves de poder. Cada boda era una transacción en la que el cuerpo de la joven se convertía en moneda viva. No faltaban casos en los que los futuros esposos eran hombres enfermos o crueles. Un cronista del siglo XVII menciona a una princesa entregada a un noble que sufría ataques de epilepsia y que era temido por sus propios sirvientes debido a sus arrebatos violentos. La boda se celebró igualmente, pues el hombre pertenecía a una familia cuya lealtad al zar era crucial para mantener el control sobre un territorio rebelde. La princesa, en cambio, desapareció de los registros a los pocos años, como si su existencia hubiera sido borrada. La Iglesia Ortodoxa revestía estas uniones con un halo de santidad. Cada ceremonia era presentada como un acto divino, como si el propio Dios hubiera escogido al esposo. De este modo, se neutralizaba cualquier posible resistencia. Rechazar el matrimonio no era solo desobedecer al padre o al zar, era desafiar la voluntad celestial. Y bajo esa presión, muchas princesas aceptaban su destino con resignación, convencidas de que el sacrificio personal era una cruz que debían cargar en nombre de su pueblo. Los rumores en la corte hablaban de lágrimas derramadas en silencio, de súplicas ignoradas. Algunas jóvenes pedían ingresar en conventos, deseando escapar del destino matrimonial, pero raramente se les concedía esa salida. Los conventos se reservaban más para princesas incómodas políticamente que para las que buscaban libertad espiritual. Y aún en esos muros sagrados, seguían siendo vigiladas como posibles amenazas o piezas útiles para futuras negociaciones. La elección del esposo no siempre era inmediata.
había princesas que pasaban años esperando, como si fueran piezas de ajedrez mantenidas en reserva. Esa incertidumbre era en sí misma una tortura. Vivir cada día con la certeza de que en cualquier momento se anunciaría un compromiso con un hombre desconocido. Era una espera ansiosa, donde cada invitado a la corte podía ser el verdugo que decidiera su futuro. La paradoja era cruel. Mientras el pueblo ruso idealizaba a las princesas como figuras casi místicas, encarnaciones de pureza y belleza, la realidad era que su vida íntima estaba controlada por intereses políticos implacables. El pueblo soñaba con ellas como heroínas de cuentos de hadas, pero ellas vivían una realidad más cercana a la de prisioneras condenadas. En las crónicas extranjeras, embajadores polacos, suecos y franceses describían con asombro la solemnidad con que los Románov trataban estos matrimonios. Un diplomático sueco escribió: «La princesa no fue consultada, pero se inclinó y aceptó. Su obediencia era tan absoluta como si hubiera nacido para sacrificarse». Ese testimonio resume la esencia de la tragedia. Las jóvenes eran educadas no para decidir, sino para obedecer sin condición. La elección del esposo era, en última instancia, la confirmación de que las princesas Románov no eran dueñas de sí mismas. Su vida era un contrato firmado antes de que aprendieran a escribir. Su corazón no pertenecía ni a ellas ni a nadie en particular. Era patrimonio del imperio. Y en el momento en que se anunciaba el compromiso, comprendían que la noche de bodas sería el escenario donde esa realidad se consumaría con toda su crudeza. En esa elección, en ese instante en que su futuro era sellado sin su consentimiento, muchas de ellas morían en vida. Lo que quedaba no era una joven con sueños propios, sino una esposa fabricada para servir a un propósito político. La mujer desaparecía, el símbolo nacía. La víspera de la boda no era un momento de alegría ni de ilusión para una princesa Románov. No había flores perfumadas ni canciones alegres entonadas por doncellas cómplices. Lo que existía era un silencio denso, cargado de presagios, como si las paredes mismas del Kremlin se hubieran convertido en testigos mudos de un sacrificio inminente. En esos días previos, las jóvenes eran aisladas del bullicio de la corte. El contacto con la familia se limitaba a ceremonias formales y muchas veces la princesa era recluida en cámaras especiales donde solo podía recibir la visita de confesores o de mujeres encargadas de su preparación ritual. Se le recordaba constantemente que a partir de la boda ya no pertenecía a sí misma, pertenecía al imperio, a su esposo y a Dios. Ese triple dominio era como una losa que aplastaba lentamente su espíritu. Los rituales religiosos ocupaban un lugar central. La Iglesia Ortodoxa prescribía oraciones específicas para las novias imperiales. Durante horas, la princesa debía arrodillarse ante íconos cubiertos de oro y rezar letanías sobre la obediencia conyugal, la fertilidad y la humildad. El sacerdote bendecía su cuerpo como si fuera un relicario, pero esa bendición era en realidad una marca de posesión. Era una ceremonia que transformaba a la joven en ofrenda viva, lista para ser entregada. Los testimonios conservados en diarios de damas de compañía revelan el ambiente de tensión insoportable. Una de ellas escribió: «La princesa no sonrió en toda la semana. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, aunque se esforzaba por ocultarlo. Cada palabra de consuelo era recibida con silencio. Tenía el aspecto de quien camina hacia la tumba». Ese era el verdadero rostro de la víspera, la resignación mezclada con un terror que ni siquiera la fe lograba aplacar. El cuerpo también era preparado para el destino que se avecinaba. Las princesas eran bañadas con aguas perfumadas y ungidas con aceites considerados propicios para la fertilidad. Se les vestía con túnicas blancas que simbolizaban pureza, pero que al mismo tiempo recordaban un sudario. El vestido nupcial era cuidadosamente probado, no para la comodidad de la joven, sino para asegurar que la ceremonia
proyectara majestad. Cada puntada de oro en la tela era un recordatorio de que su vida era una vitrina de poder, no una historia personal. En algunos casos, los médicos de la corte practicaban revisiones minuciosas para certificar la virginidad de la princesa. Estos procedimientos, más humillantes que protectores, se realizaban en secreto, pero la vergüenza y el miedo quedaban grabados para siempre en la memoria de las jóvenes. Era un recordatorio cruel de que incluso su intimidad más sagrada no les pertenecía. La víspera no terminaba con los rituales, sino con las advertencias. Las ancianas de la corte, aquellas que habían pasado por la misma experiencia, instruían a la princesa sobre su deber. Las palabras eran ambiguas, cargadas de miedo y de silencio cómplice. Le decían que debía aceptar sin rechistar, que debía recordar que toda resistencia era deshonra, que en esa noche no se trataba de placer ni de elección, sino de obediencia. El mensaje era claro: la sumisión era la única salida. Mientras tanto, en el otro extremo del Kremlin, el futuro esposo celebraba con banquetes y vino. Los hombres brindaban por la alianza sellada, por la fuerza del imperio, por la fertilidad futura. La asimetría era brutal. Él era exaltado, ella era reducida a objeto de entrega. Para la princesa, la víspera era un funeral de su vida anterior. Para el esposo, era la antesala de la gloria política. El miedo psicológico se transmitía como una herencia silenciosa entre las mujeres de la corte. Muchas princesas crecían escuchando los susurros de tías, primas o damas de compañía que ya habían pasado por lo mismo. Los relatos de llantos, de noches interminables, de gritos sofocados tras las paredes, resonaban como un eco en la mente de las jóvenes. Así, cuando llegaba su turno, ya sabían lo que les esperaba. El miedo no se originaba en la ignorancia, sino en el conocimiento transmitido de generación en generación. El Kremlin, esa fortaleza de piedra, se transformaba en un teatro de tragedia. Cada pasillo, cada capilla, cada sala adornada de iconos parecía vigilar a la princesa que aguardaba su destino. Afuera, el pueblo preparaba celebraciones, desfiles y fuegos artificiales. Dentro, ella se sumía en un silencio mortal. La víspera del miedo era un contraste cruel entre la fiesta pública y el sacrificio privado. Al caer la última noche antes del matrimonio, muchas princesas pasaban horas en oración desesperada. No pedían amor ni felicidad, pedían fuerza para sobrevivir. Pedían que su cuerpo resistiera, que su mente no colapsara, que su alma encontrara un rincón secreto donde refugiarse. Esa oración era el último acto de libertad, un diálogo íntimo con Dios antes de que todo les fuera arrebatado. La víspera del miedo era, en esencia, un rito de transición. La princesa dejaba de ser hija del zar para convertirse en esposa de un extraño. Y en ese tránsito perdía no solo su nombre y su inocencia, sino también su derecho a soñar. Lo que quedaba era la sombra de una joven que, al amanecer, caminaría hacia el altar como si caminara hacia su propia desaparición. La campana de la catedral del Kremlin repicaba solemne, marcando el fin de la celebración pública. Afuera, el pueblo festejaba entre hogueras y cantos, convencido de que la boda imperial era un símbolo de prosperidad para toda Rusia. Adentro, en las cámaras privadas, comenzaba el verdadero ritual, la consumación de un destino. Para la princesa, aquella noche no significaba unión ni ternura. Era la culminación de una maquinaria política que había preparado cada detalle para quebrarla. La cámara nupcial estaba decorada con fastuosidad. Alfombras persas cubrían el suelo, tapices bordados representaban escenas bíblicas y candeleros de plata iluminaban con un resplandor inquietante. Todo brillaba, pero esa luz no traía calidez. Era una escenografía diseñada para impresionar a los testigos y para recordar a la joven que nada en ese espacio le pertenecía. Hasta el lecho conyugal
adornado con sedas y pieles, parecía más un altar de sacrificio que un refugio íntimo. En algunos casos, documentos de la época mencionan que los testigos de la corte permanecían cerca de la habitación, escuchando, verificando que la unión se llevara a cabo. El honor de la dinastía estaba en juego. El cuerpo de la princesa se transformaba en un escenario público disfrazado de intimidad. La presión era insoportable. No bastaba con casarse, había que demostrar, en esa misma noche, que la alianza estaba sellada de manera irreversible. El esposo llegaba con la seguridad de quien ha sido educado para dominar. Había bebido, brindado, recibido felicitaciones de nobles y sacerdotes. Para él, la noche era una conquista. Para ella, era una condena. El contraste psicológico entre ambos era brutal. Él cargado de poder, ella cargada de miedo. Y ese desequilibrio marcaba todo lo que estaba por ocurrir. Las crónicas silenciosas, esas cartas nunca destinadas a publicarse, describen escenas de terror. Una princesa de 15 años temblaba tanto que no podía sostenerse en pie y fue arrastrada hasta el lecho por las doncellas. Otra sufrió un ataque de pánico tan severo que los médicos tuvieron que intervenir antes de dejarla sola con su esposo. En cada caso, el resultado era el mismo. La voluntad de la joven no tenía valor. Lo importante era que el ritual se cumpliera, sin importar las consecuencias para su mente o su cuerpo. La Iglesia bendecía la unión con rezos previos, pero después abandonaba a la princesa a su suerte. Las palabras de obediencia, repetidas durante años, cobraban un sentido devastador en aquel instante. Ella debía aceptar, debía callar, debía entregar. El dolor físico se sumaba al trauma psicológico, creando un recuerdo imborrable que acompañaría a la joven el resto de su vida. La noche de bodas no era un inicio, era una fractura. Algunas princesas desarrollaban lo que hoy llamaríamos disociación. Sus damas de compañía escribieron que, después de esa primera noche, ya no eran las mismas. Sus miradas se volvían vacías, sus voces se apagaban, sus gestos parecían mecánicos. Era como si, al cruzar el umbral de la cámara nupcial, hubieran dejado atrás no solo su infancia, sino también su identidad. Lo que regresaba al mundo era una sombra obediente, una mujer rota. Los nobles de la corte lo sabían y lo aceptaban como parte del precio del poder. Para ellos, esas lágrimas eran un tributo menor comparado con la estabilidad del imperio. El dolor femenino era invisible, borrado por las crónicas oficiales que solo celebraban el esplendor de las ceremonias. En los registros, la noche quedaba descrita con frases frías. El matrimonio fue consumado. Ninguna palabra sobre los gritos, los temblores, las súplicas sofocadas tras las puertas cerradas. Pero entre los muros del Kremlin, ese secreto no podía ocultarse del todo. Los sirvientes escuchaban, las damas veían, y las historias corrían en susurros. Así nacieron las leyendas que hablaban de princesas que preferían la muerte antes que el matrimonio, de jóvenes que enloquecían en la primera noche, de esposas que jamás volvieron a sonreír. Eran relatos transmitidos en voz baja, pero suficientemente poderosos como para sembrar miedo en cada generación de Románov. La noche sellada era llamada así, no por el amor que debía unir a los esposos, sino porque sellaba el destino de la princesa. Sellaba su sumisión, su silencio, su desaparición como individuo. A partir de esa noche, ya no era hija del zar, ni joven con sueños propios. Era esposa de un noble, un general, un aliado político. Era un instrumento más en el engranaje del poder. Y lo más trágico es que todos lo sabían. Los zares, los boyardos, los sacerdotes, los sirvientes. Todos eran cómplices de un sistema que convertía la intimidad en un arma política. Y en el centro de ese engranaje, la princesa quedaba atrapada, sin voz, sin refugio, sin futuro. La noche sellada no era solo una experiencia personal, era un mecanismo institucional.
una tradición impuesta durante siglos, una herida repetida una y otra vez sobre los cuerpos y las almas de las hijas de los zares. Y en cada generación, ese eco de dolor resonaba más fuerte, hasta convertirse en una maldición que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. La mañana después de la boda no traía alivio ni nuevas esperanzas. Para muchas princesas, Románov era el inicio de una existencia marcada por heridas que no dejaban rastro en la piel, pero que corroían lentamente el alma. Estas cicatrices invisibles eran más profundas que cualquier marca física, porque estaban grabadas en la mente y en el corazón. Las damas de compañía y los sirvientes, que observaban de cerca a las recién casadas, registraron cambios alarmantes. Una joven que había sido alegre y curiosa, de repente se volvía silenciosa, incapaz de sostener una conversación. Otra, que había mostrado destreza en la música, dejó de tocar para siempre el laúd que tanto amaba. El trauma de la primera noche parecía extinguir en cuestión de horas todo lo que había definido su personalidad. En los archivos privados de la corte aparecen términos que hoy reconoceríamos como descripciones de trastornos psicológicos, melancolía virginal, enfermedad del miedo, mutismo sagrado. Palabras elegantes para disfrazar realidades brutales. Muchas princesas sufrían ataques de pánico, insomnio crónico y episodios de llanto incontrolable. Algunas perdían la capacidad de hablar en público, como si su voz se hubiera apagado para siempre. Eran síntomas de lo que hoy llamamos trauma, pero que en aquel entonces se interpretaba como una prueba de humildad o una penitencia divina. El silencio era la primera de esas cicatrices invisibles. No se trataba solo de callar por obediencia, sino de una incapacidad real de expresarse. Los médicos de la corte recomendaban hierbas, rezos y hasta exorcismos para curar a las princesas que habían quedado mudas tras su noche de bodas. Pero nada lograba devolverles la voz. Ese mutismo se convertía en un recordatorio constante de que su identidad había sido arrancada junto con su inocencia. Otra cicatriz era la desaparición de los registros. Las crónicas oficiales apenas mencionaban a ciertas princesas después de sus matrimonios. No hay cartas, no hay descripciones, no hay retratos. Era como si hubieran dejado de existir. Algunos historiadores creen que muchas murieron jóvenes por complicaciones físicas o emocionales, y que sus muertes fueron disfrazadas bajo diagnósticos vagos, como fiebre o melancolía. Otras simplemente desaparecieron de la vida pública, relegadas a conventos o a residencias apartadas, donde vivieron en un exilio silencioso hasta el fin de sus días. Las cicatrices también se transmitían de forma intergeneracional. Las niñas de la corte crecían escuchando los rumores, viendo las miradas apagadas de sus tías o primas mayores, notando cómo las sonrisas desaparecían de los rostros femeninos tras la boda. El miedo no se enseñaba en palabras, sino en ejemplos vivientes. Cada princesa sabía que tarde o temprano le tocaría su turno, y ese conocimiento era una herida anticipada. En algunos casos, el trauma se manifestaba en conductas extremas. Una crónica relata que una princesa fingió enfermedad durante semanas para retrasar la consumación de su matrimonio. Otra intentó arrojarse por una ventana del Kremlin antes de ser detenida por los guardias. Estas reacciones eran vistas como histeria femenina y castigadas con encierro o aislamiento, en lugar de ser entendidas como gritos desesperados de auxilio. Los esposos rara vez mostraban comprensión. Muchos veían la fragilidad de sus jóvenes esposas como una señal de debilidad, algo que debía ser corregido con mayor disciplina. Otros simplemente las ignoraban, buscaban consuelo en amantes o en el alcohol, dejando a las princesas sumidas en un vacío afectivo aún más profundo. Aquellas que sobrevivían lo hacían a costa de construir una coraza emocional. Aprendían a fingir, a sonreír en público, a callar en privado. Pero dentro de sí
seguían siendo las adolescentes aterrorizadas de aquella primera noche. Lo más perturbador es que estas cicatrices invisibles se normalizaron. La corte entera aceptaba el sufrimiento femenino como un costo inevitable del poder. El dolor de las princesas no era un escándalo, era una tradición. Y esa indiferencia social fue quizás la herida más cruel. Vivir en un mundo donde tu sufrimiento no solo era ignorado, sino considerado necesario. Con el tiempo, esas cicatrices se convirtieron en parte de la historia oculta de la dinastía Románov. Los libros oficiales celebraban alianzas, victorias militares y fastuosas bodas, pero detrás de cada página brillaban en silencio las sombras de mujeres rotas. Sombras que no dejaron estatuas ni canciones, pero que aún hoy se adivinan entre los pliegues de la historia. Porque el verdadero precio del trono no se pagaba en batallas ni en intrigas diplomáticas. Se pagaba en las lágrimas invisibles de princesas condenadas a vivir como espectros dentro de un palacio dorado. Y esas cicatrices, aunque nunca se escribieron en las crónicas oficiales, siguen resonando como un eco que atraviesa los siglos. El sufrimiento de las princesas Románov no era un caso aislado, ni un capricho exclusivo de la corte rusa. En realidad, era el reflejo de una enfermedad más amplia. La Europa de la Edad Moderna convertía a sus hijas más nobles en instrumentos políticos. Lo que ocurría entre los muros del Kremlin tenía ecos inquietantes en los palacios de Madrid, Viena, París y Estambul. En España, durante los siglos XVI y XVII, las infantas eran sacrificadas en matrimonios que buscaban sellar la hegemonía de los Habsburgo. Muchas de ellas eran enviadas a tierras lejanas, a veces con apenas 12 o 13 años, para unirse con príncipes enfermos o reyes ancianos. La joven infanta María Teresa, por ejemplo, fue prometida a Luis XIV de Francia, un pacto que trajo paz temporal, pero condenó a la muchacha a un matrimonio en el que la política pesaba más que cualquier afecto. Su nostalgia por Madrid se convirtió en melancolía crónica en Versalles, donde nunca fue plenamente aceptada. En Francia, el esplendor de la corte escondía horrores similares. Las hijas de los Borbones eran utilizadas como moneda de cambio en las guerras de religión. Una crónica del siglo XVII describe a una princesa francesa desposada con un noble italiano, a quien jamás había visto antes del altar. La ceremonia fue celebrada con fuegos artificiales, pero en privado la joven escribió en su diario que había muerto a los 15 años. Esa frase resume la paradoja. La corona brillaba, mientras la vida interior de la princesa se apagaba. En el Sacro Imperio Romano Germánico, las alianzas eran aún más brutales. La casa de Habsburgo tejía matrimonios incestuosos entre primos y sobrinos para mantener la pureza de la sangre. El resultado fue una genealogía plagada de enfermedades genéticas, pero también una sucesión interminable de esposas jóvenes obligadas a soportar un destino biológico impuesto. La famosa mandíbula de los Habsburgo no era solo una característica física, sino la prueba visible de una cadena de matrimonios forzados que destruyó generaciones de mujeres. El espejo europeo mostraba que el dolor de las princesas rusas no era excepción, sino norma. Aunque cada corte lo disfrazaba con su propio lenguaje, la devoción en España, la elegancia en Francia, la sangre pura en Viena, la realidad era la misma. Las jóvenes eran piezas de un tablero diplomático, sin voz, sin elección y sin esperanza. El caso inglés no fue menos perturbador. Las hijas de los Tudor y de los Estuardo también fueron tratadas como llaves políticas. Ana Bolena, aunque no fue princesa, representa la otra cara de la moneda. Una mujer entregada al juego de alianzas que terminó decapitada cuando dejó de ser útil. Isabel de Valois, casada con Felipe II de España, murió joven tras una vida marcada por la presión política y la soledad. Las reinas consortes de Inglaterra y Escocia vivieron más como prisioneras que como compañeras de los reyes.
Comparado con estas historias, el destino de las princesas Románov parecía una variación del mismo guión, con un matiz particular: el peso aplastante de la Iglesia ortodoxa y la estructura autocrática del zarismo. Mientras en Francia o en España existían cortes bulliciosas donde la intriga y la diplomacia dejaban cierto margen de maniobra a las reinas, en Rusia el aislamiento era casi absoluto. Las princesas vivían enclaustradas en el Terem, un espacio cerrado del Kremlin donde pasaban sus días bordando, rezando y esperando el matrimonio. Su mundo era más estrecho, más silencioso, más asfixiante. No obstante, el espejo también mostraba similitudes universales: la soledad, el miedo y la sumisión. Desde Moscú hasta Madrid, desde Viena hasta París, las hijas de los reyes compartían un destino común: nacer rodeadas de lujo y morir consumidas por el deber. Eran las víctimas más visibles de un sistema que entendía la política como una cadena de sacrificios humanos en nombre de la estabilidad. La comparación sirve para subrayar una verdad amarga. No importaba la cultura ni la religión, el precio de la realeza femenina era siempre el mismo. En Oriente y en Occidente, en la ortodoxia y en el catolicismo, en los imperios centralizados y en las monarquías parlamentarias, el cuerpo de la princesa era el campo de batalla donde se sellaban los tratados. Y así, cuando miramos el destino de las Románov en el espejo de Europa, lo que descubrimos no es un caso aislado, sino un patrón global. La tragedia de estas mujeres era la tragedia de una civilización entera que confundió el poder con la perpetuación del sufrimiento. En cada sonrisa congelada en los retratos, en cada vestido bordado con hilos de oro, en cada boda celebrada con pompa deslumbrante, se escondía la misma verdad silenciosa. Las princesas eran sacrificadas una y otra vez para sostener el edificio del poder. Y en ese espejo, la historia no refleja coronas, sino lágrimas. Durante siglos, las voces de las princesas Románov quedaron sumergidas bajo el peso de las crónicas oficiales. Los anales del imperio hablaban de bodas espléndidas, de alianzas gloriosas, de tratados firmados gracias a matrimonios calculados. Pero en esos documentos fríos no había espacio para el llanto de las novias adolescentes, ni para los gritos sofocados en la oscuridad de las cámaras nupciales. Era un silencio impuesto, un silencio que transformaba a las mujeres en sombras. Sin embargo, la historia nunca consigue sepultar del todo a quienes buscan ser recordados. En los archivos olvidados de conventos, en cartas escondidas en cofres de madera, en diarios personales que milagrosamente sobrevivieron al paso del tiempo, se han encontrado fragmentos de verdad. Esas voces, aunque apagadas, aún resuenan como susurros que atraviesan los siglos. Una carta atribuida a una sobrina de Miguel I, fechada en 1630, describe con desesperación el destino que la aguardaba. Rezo no por un esposo bueno, sino por un alma que no se rompa. Si Dios no me da fuerzas, que al menos me conceda silencio para no avergonzar a mi familia. No es un reclamo abierto, pero sí un testimonio descarnado de la presión psicológica que enfrentaban. Otro documento hallado en un convento cercano a Suzdal relata la confesión de una princesa que había sido enviada allí tras la muerte temprana de su esposo. Sus palabras se estremecen. El matrimonio me quitó la voz, el convento me quitó el recuerdo. No sé quién fui antes de ser esposa, ni quién soy ahora que soy viuda. Solo sé que nunca me pertenecí. Esa frase resume el destino común de tantas mujeres: vivir sin haber tenido nunca control sobre su propia vida. Los historiadores modernos han comenzado a desenredar estos hilos de memoria, analizando registros médicos, correspondencia diplomática y crónicas extranjeras, reconstruyen un cuadro mucho más oscuro de la vida imperial. Se han encontrado menciones a crisis nerviosas, intentos de suicidio e incluso desapariciones misteriosas que jamás fueron explicadas en los registros oficiales. Detrás de cada una de esas líneas se esconde una tragedia personal silenciada.
Algunos embajadores extranjeros dejaron testimonios más directos, quizá porque no tenían que rendir cuentas al zar. Un diplomático polaco, presente en Moscú a mediados del siglo XVII, escribió en su informe: «Las princesas de Rusia parecen fantasmas. Se mueven con solemnidad, pero en sus ojos hay un vacío que aterra. He visto mujeres vivas con la mirada de los muertos». Este observador, ajeno a la maquinaria propagandística rusa, percibió lo que la corte se esforzaba en ocultar. El siglo XX, con la caída de la monarquía y la apertura de archivos, reveló aún más secretos. Los historiadores descubrieron diarios de damas de compañía que narraban escenas de abuso y desesperación. También salieron a la luz poemas anónimos que circulaban en la corte, escritos probablemente por mujeres que hablaban del matrimonio como de una cárcel sagrada o una muerte en vida. Aunque breves, esas piezas literarias son fragmentos de resistencia, pequeñas llamas que sobrevivieron al intento de borrarlas. Las voces apagadas de las princesas Románov no gritan, no reclaman con estridencia. Susurra cada línea de esos textos con la fuerza de lo reprimido. Lo que más impacta es la repetición de ciertos temas: el miedo, el silencio, la pérdida de identidad. No hay una sola voz que hable de amor verdadero o de felicidad conyugal. Todas coinciden en un mismo coro de dolor. La revelación de estos secretos cambia la forma en que miramos la historia. Durante mucho tiempo, la narrativa oficial pintó a las princesas como figuras privilegiadas, rodeadas de lujos y atenciones, pero al escuchar sus voces ocultas, comprendemos que esos lujos eran jaulas, que esas atenciones eran cadenas, y que el precio del poder imperial no solo lo pagaban los pueblos conquistados, sino también las hijas del zar, sacrificadas en nombre de la estabilidad. El descubrimiento de estas memorias plantea una pregunta perturbadora. ¿Cuántas otras voces quedaron para siempre enterradas? ¿Cuántos testimonios fueron destruidos deliberadamente para preservar la imagen gloriosa de la dinastía? Si lo que conocemos hoy es solo un fragmento, ¿qué horrores aún permanecen escondidos bajo las capas del tiempo? Cada carta rescatada, cada diario hallado, es un acto de justicia tardía. Permite devolver humanidad a esas figuras reducidas a nombres en genealogías. Permite escuchar, aunque sea en eco lejano, a las jóvenes que nunca pudieron hablar en vida. Y nos recuerda que la historia no es solo la crónica de reyes y batallas, sino también el registro de silencios impuestos y verdades ocultas. Las voces apagadas de las princesas Románov nos obligan a mirar el pasado sin la máscara del esplendor. Nos muestran que, detrás de cada ceremonia brillante, había una tragedia íntima, y que el verdadero legado de aquellas mujeres no son las alianzas que sellaron, sino las cicatrices invisibles que dejaron sus testimonios secretos. Al mirar en retrospectiva la historia de las princesas Románov, uno no encuentra cuentos de hadas, sino una cadena de tragedias repetidas con precisión ritual. Eran las hijas más privilegiadas de Rusia, rodeadas de riquezas que el pueblo apenas podía imaginar, pero su destino estaba marcado por una paradoja cruel. Cuanto más cerca estaban del trono, más lejos quedaban de la libertad. La maldición de la sangre real no era un hechizo lanzado por brujas, ni un mito inventado por campesinos. Era la realidad tangible de un sistema que convertía el linaje en condena. Nacer Románov significaba heredar no solo un apellido glorioso, sino también un futuro escrito en tinta oscura: obediencia, sumisión, sacrificio. Cada matrimonio, celebrado con himnos y fuegos artificiales, ocultaba un sacrificio humano cuidadosamente disfrazado de ceremonia divina. Las cicatrices invisibles que dejaban esas noches selladas se transmitían de generación en generación. El miedo era heredado, como si las princesas absorbieran desde niñas el eco de los llantos de sus antecesoras. Incluso las más pequeñas comprendían, sin necesidad de palabras, que el destino que les aguardaba no era un privilegio, sino un suplicio.
Esa herencia de dolor se convirtió en la verdadera maldición de la familia imperial. La historia oficial, redactada por escribas leales al zar, celebraba las bodas como victorias diplomáticas. Pero entre los muros del Kremlin, la realidad era otra. Jóvenes que morían de melancolía, mujeres que desaparecían de los registros, esposas que vivían como sombras. Ese contraste entre la gloria pública y la tragedia privada es lo que hace que el destino de las princesas Románov resulte tan perturbador para la mirada moderna. Lo más inquietante es que estas tragedias no fueron accidentes aislados, sino engranajes de un sistema. La corte rusa, la Iglesia ortodoxa, los boyardos y los embajadores extranjeros eran cómplices en un mecanismo que sacrificaba mujeres en nombre de la estabilidad. Y en ese mecanismo, el dolor femenino no era visto como injusticia, sino como precio natural del poder. Con el paso de los siglos, la maldición pareció alcanzar su punto culminante en 1918, cuando la última generación de Románov fue ejecutada en Ekaterimburgo. La sangre real, que había sido motivo de gloria y de condena durante 300 años, terminó derramada en un sótano oscuro. Fue el final brutal de una dinastía que había construido su poder sobre sacrificios silenciosos, incluyendo los de sus propias hijas. Hoy, al rescatar los testimonios ocultos de aquellas princesas, comprendemos que su tragedia no pertenece solo al pasado. Es un espejo que refleja cómo las sociedades, en todas las épocas, han usado a las mujeres como instrumentos de poder. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuánto de esa maldición sigue viva en los sistemas actuales? ¿Cuántas voces siguen apagadas por estructuras que priorizan la política, la religión o la tradición sobre la dignidad humana? La maldición de la sangre real no era un destino sobrenatural, era una maquinaria humana, hecha de ambición y silencio, que convirtió a las princesas en víctimas de lujo. Y mientras las crónicas celebraban alianzas, ellas cargaban con un precio invisible, la pérdida de su voz, de su infancia, de su identidad. Al cerrar esta historia, queda una lección perturbadora. Detrás de cada corona, de cada ceremonia espléndida, puede ocultarse una verdad que hiere. Y esa verdad, aunque intenten enterrarla, siempre regresa. Porque la sangre real puede morir, pero los ecos de su sufrimiento permanecen, recordándonos que el poder, cuando se ejerce sin compasión, convierte incluso a los palacios en prisiones. La maldición de las princesas Románov no fue solo la suya, fue la maldición de una Europa que confundió el deber con el sacrificio, la fe con la obediencia ciega y el matrimonio con la renuncia absoluta. Y mientras sigamos mirando sus retratos sin escuchar sus silencios, esa maldición seguirá viva.